Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué nos dice desde el expertise Grace que podemos pensar de lo que pueda pasar tras la aprobación de este endurecimiento de penas? Bueno, muchísimas gracias. Un buen día a todas y todos. Gracias, Verónica, por la invitación. Nosotros desde Child Fund tenemos una posición siempre vinculada a los temas de protección de la niñez y la adolescencia. Entendemos la situación tan grave y compleja que estamos viviendo de violencia. Pero consideramos y de la experiencia que se tiene en otros países, en donde también se dan situaciones de actuación de los GDOs, vemos con preocupación que efectivamente el endurecimiento de penas a los adolescentes no ha cambiado el panorama de reclutamiento, porque estamos conscientes que la situación que muchas veces lleva a los adolescentes a ser reclutados tiene que ver con factores estructurales como la violencia, por ejemplo, en la que viven, la pobreza, extrema pobreza, falta de oportunidades, muchas veces la coacción, la amenaza de los propios grupos de los GDOs que se han tomado territorios y lo que hacen obviamente es amenazar a la familia, pero también a los propios chicos y chicas. Entonces, creemos que sí es una medida que está muy, digamos, impulsada por la situación actual, porque creo que estamos viviendo una sociedad de miedo, o sea, tenemos mucho miedo, sentimos mucha inseguridad. Y entonces eso puede llevarnos a tomar este tipo de medidas. Nos preocupa que una reforma que tiene y que habla sobre temas de niñez y adolescencia se haga desde una ley que estaba orientada o que su objetivo estaba orientado hacia otros fines, ¿no? Y que además se lo haya hecho sin el suficiente debate que requiere, porque además me parece que también uno de los temas que no hemos abordado es que el Ecuador necesitaba una reforma al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, una reforma integral, se ha hablado, porque tenemos un código desde el 2003 y ha cambiado mucho desde el 2003 hasta ahora, y uno de los temas precisamente era la justicia restaurativa, ¿no es cierto? Cómo podemos trabajar de una forma mucho más integral con adolescentes que han cometido infracciones y que han cometido delitos. Entendemos los delitos tan graves de los que se están hablando, entendemos el tema de sicariato, de una violencia extrema, temas de extorsión, en donde los adolescentes están siendo utilizados, están siendo vinculados a los GDOs, pero es anecdótico, digamos, que ahora los adolescentes que han sido reclutados por los GDOs y han cometido estos delitos van a tener penas más altas que los propios reclutadores. Entonces eso sorprende por un lado, porque efectivamente lo que necesitamos es que los reclutadores sean los que estén, digamos, sean encarcelados, ¿no es cierto? Porque son adultos que están utilizando a los niños y niñas, pero ahora estamos enfrentando que adolescentes van a tener penas mucho más altas que los propios reclutadores, y eso sí llama la atención en una sociedad que de alguna forma, la sociedad ecuatoriana ha tenido un enfoque en toda su legislación muy progresista, pero sobre todo de protección a la niñez y adolescencia. Yo sé que ha sido muy cuestionado el tema de proteger, cómo protegemos a adolescentes que han cometido delitos tan graves. O si se pueden reformar esos adolescentes, es la pregunta también. Sí, de la experiencia que se tienen en otros países, incluyendo, por ejemplo, Colombia, nosotros tenemos una alianza con War Child, que es una organización que trabaja en Colombia precisamente los temas de prevención y también de desvinculación, temas de reclutamiento, tiene bastante experiencia. Sí es posible, ¿no? Estamos hablando de Colombia, que tiene una historia de 60 años de una violencia interna, digamos, muy fuerte, y en donde empezaron digamos, con las guerrillas, y ahora tienen grupos de GDOs similares a los nuestros. Entonces,
nos hablan, por supuesto, de un proceso de si es posible dar segundas oportunidades a chicos y chicas que han cometido, que han estado vinculados a los GDOs y a los grupos guerrilleros en este caso, pero obviamente eso tiene que ver con respuestas integrales. Claro. Justo en Colombia también vuelve el debate, ¿no? Del tema de los adolescentes, del endurecimiento de penas a raíz de este intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Y bueno, él todavía está debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y qué podemos decir de esos reclutadores? O sea, ¿cómo cambiar las cosas? Por un lado, por ejemplo, el presidente firmó este decreto 21, en donde declara prioridad nacional la prevención del reclutamiento de menores. Y bueno, eh, ¿qué podemos decir? Por un lado, se decreta esto, por otro lado, se endurecen las penas a los menores. Sí, a nosotros también nos sorprendió, creo que es uno de los temas que más nos sorprendió. Celebrábamos el hecho de que el gobierno haya tomado una decisión firme respecto de reconocer que en el Ecuador adolescentes, niños, niñas, adolescentes están siendo reclutados, están siendo utilizados por los GDOs. Y que este reclutamiento primero es forzoso, o sea, es un reclutamiento forzado, no es un tema voluntario. Muchas personas consideran que puede haber algún tipo de voluntariedad, pero nosotros entendemos desde la protección que no es voluntario, se le está reclutando a un chico para que cometa delitos, se lo hace de forma forzada, coaccionada. Y segundo, reconoce su condición de víctima, porque finalmente un adolescente que es reclutado por un GDO es una víctima de una serie de situaciones, pero sobre todo de estos grupos delincuenciales. Yo voy a decir, a los grupos delincuenciales, perdón que lo diga así, que no tienen ningún tipo de código ni respeto por absolutamente nada, no les va a interesar tampoco que los y las adolescentes tengan penas más altas de reclusión, por eso no van a dejar de reclutar. Pero en cambio, medidas más firmes con los reclutadores, penas más altas con los reclutadores, probablemente sí puede tener un efecto en el tema de reclutamiento. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que hemos venido también impulsando es que necesitamos que se retomen los territorios en donde están siendo reclutados niños, niñas y adolescentes y se puedan generar verdaderas condiciones de desarrollo. Y esa ha sido una de las estrategias, por ejemplo, que se ha utilizado en Colombia. Si nosotros vamos y vemos Medellín de los años 90, o sea, la Medellín de Pablo Escobar, el proceso, digamos, que ha tenido posterior, ¿no es cierto?, luego de que se ha logrado desarmar, desarticular esas bandas, vemos que hay un desarrollo distinto en donde se ha priorizado también el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y de las comunidades. Eso no quiere decir que se ha resuelto todo, porque como tú muy bien mencionas, acaba de suceder un acto muy grave, ¿no es cierto? Un atentado contra un posible candidato a la presidencia que lo hace un adolescente. Y eso también es un llamado de atención para toda la sociedad, ¿no? Y para los gobiernos. No necesariamente esta mano dura, este endurecimiento, que además nos preocupa mucho porque va de la mano de regresión de derechos y eso es, está en contra de un montón de normas constitucionales y de normas internacionales que el propio Estado, el propio Ecuador ha suscrito. Entonces, eso también tiene unos efectos en otros espacios. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, desapariciones que puedan darse en este contexto, el propio temas de aumentar xenofobia, racismo, es decir, esto puede ir acompañado de una ola, y nos lo vemos también, porque una sociedad que estamos con mucho miedo, inseguridad, estamos aceptando varias cosas que de alguna forma creemos que nos van a dar algún tipo de seguridad, pero que efectivamente nos ponen en un enorme riesgo respecto de otras situaciones que puedan darse también en el contexto de esta violencia que además se va acrecentando. Qué complejo realmente. Estamos con Grace Vázquez, especialista en protección de la niñez de Child Found International en el Ecuador. Y es indudable, estamos en un contexto violento y quisiera topar los últimos minutos de esta entrevista brevemente una investigación que hace Child Found sobre el uso de Internet y las violencias digitales que afectan a los niños y adolescentes de nuestro país. Rápidamente, Grace, ¿qué se podría concluir de este estudio extenso
que tuvo Child Fund y que, bueno, se centra justamente en el Ecuador, en el uso del tema digital. Sí, bueno, yo quiero decir, este es un estudio cuantitativo, hicimos entrevistas a más de 1.700 niños, niñas, docentes, recolectamos encuestas y entrevistas, grupos focales, además de distintos expertos, personas desde sociedad civil, pero también desde el Estado, nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que podemos decir? 3 de cada 10 niños, niñas, adolescentes en el país han sufrido algún tipo de violencia digital. Estas violencias, algunas son absolutamente graves, como el contacto de adultos con niños a través de identidades falsas en redes sociales para temas de violencia, acoso y abuso sexual. Entonces, eso conocido como grooming, ¿no? Es uno de los temas que nos preocupa mucho. De hecho, 1 de cada 10 niños, niñas, adolescentes ha recibido em, propuestas de adultos para que, por ejemplo, compartan videos íntimos o de otro tipo, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. 1 de cada 10 ha tenido de alguna forma o ha recibido también material de abuso sexual o material con contenido sexual y la mitad, por supuesto, de todos estos niños no saben quién le envió. Entonces, este es un estudio que nos ayuda un poco a entender también cómo las violencias digitales están creciendo a partir del 2022 tenemos un crecimiento de las violencias digitales, eso también tenemos un crecimiento de las denuncias de abuso y violencia sexual o violencias sexuales a través de medios digitales. Entonces, lo que queremos es primero generar evidencia que permita incidir en la política pública, que permita fortalecer las acciones que ya viene haciendo el gobierno nacional, pero también, por supuesto, que pueda articular con sociedad civil y con otros actores para fortalecer, digamos, estos entornos seguros y protectores que necesitamos. Lo interesante también es que este estudio destaca factores de riesgo, pero también factores protectores, y lo que identificamos es que el 52% de los niños, niñas, adolescentes, cuando les preguntamos qué harían, nos comentan que tienen un adulto de confianza a quien le preguntarían o a quien le comentarían si es que algo no les gusta o algo está pasando. Y la mayoría son padres, madres, cuidadores, docentes. Entonces eso también es importante porque consideramos que podemos seguir trabajando en la prevención, pero también en mejorar las rutas de actuación. Bueno, es solo una de las conclusiones que me pareció interesante que dice el estudio permite concluir que la tecnología representa una paradoja contemporánea para la niñez y adolescencia ecuatoriana. Si bien más del 50% de los niños usan el Internet para completar las tareas de la escuela y más del 30% de los adolescentes y jóvenes para comunicarse, las plataformas como TikTok y WhatsApp se han convertido en vectores de amenazas para los niños y adolescentes. Interesante. Bueno, esto podríamos quedarnos otra hora hablando con Luis Vázquez, así que más adelante seguro abordaremos sobre este tema. Y quiero agradecerle a Grace Vázquez, especialista en protección de la niñez de Child Fund International, por conversar sobre, bueno, esto que ya está pasando, que está en la coyuntura y que es el endurecimiento de penas para los menores a propósito en este contexto del crimen organizado y del reclutamiento de menores por parte de estos criminales. Gracias, Grace, por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Me voy a tomar solo un minuto y les voy a decir que los que deseen tener más información de nuestra investigación pueden entrar a nuestra página web de childfund.es, pero también a una campaña regional que tenemos, Los Monstruos en Internet Son Reales, en donde van a tener una serie de materiales e información que puede ayudarles y que puede ayudarnos a todos a combatir las violencias digitales y hacer un mejor uso del Internet y que niños, niñas y adolescentes tengan un entorno seguro y protector. Gracias Gracias por la invitación. Entorno seguro y protector para los niños y adolescentes.